Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la séptima lección de nuestro estudio trimestral de la escuela sabática, en este caso sobre el libro de Marcos, cuya lección lleva por título Instruyendo a los discípulos, primera parte. Muy bien, en esta ocasión entonces vamos a introducirnos justamente en la sección del capítulo 8 de Marcos, donde nuestro Señor eh, revela su verdadera identidad, ya que todos los capítulos anteriores del Evangelio de Marcos, bueno, recuerden que en el capítulo 1, verso 1 de Marcos se introduce el Evangelio como principio del Evangelio de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Por lo tanto, de ahí en adelante, todo el Evangelio intenta, o toda la narrativa, por así decirlo, de las enseñanzas y de los hechos del Señor, van a apuntar a revelar precisamente esa identidad o a demostrar y a justificar de que realmente Él es el Hijo de Dios. Así que bueno, en esta ocasión vamos entonces a introducirnos en la lectura, ya habiendo estudiado ya varios hechos del Señor y varias declaraciones del Señor, mientras Yeshua recorre, por así decirlo, las aldeas al norte de Galil. Dice allí, salió Yeshua y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Si ustedes pueden notar al lado el mapa, fíjense que aquí tenemos Galilea y en esta flecha color negro tenemos la ubicación de Cesarea de Filipo, muy al norte del mar de Galilea, ¿ok? O el Yam Galil, mucho más al norte, fíjense, prácticamente casi colindando con Siria y con Fenicia, ¿ok? Por ejemplo, la mujer sirofenicia, que ya estudiamos en la lección anterior, aunque bueno, este servidor no comentó esa parte, pero está dentro del relato del Evangelio de Marcos. La mujer era de Sor. Sor es lo que se conoce como eh, Tiro, ¿ok? Tiro es, en hebreo se dice Sor. Entonces, cuando se habla de que la mujer era sirofenicia, no es que era de Siria, no era de esta zona, no, era de Sor, del lugar de la región de Fenicia, es decir, era una cananea, pero de cultura helénica, de habla griega, de cultura griega, por así decirlo, pero su origen era de Sor, de la región de Fenicia, por eso se le llama la mujer sirofenicia. Y precisamente por esa zona es donde queda Cesarea de Filipo. Y justo allí, dice el texto, la narrativa, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora el Señor lleva a sus discípulos a una encrucijada. Ya es el momento de, de evaluar cuál es la convicción de sus discípulos respecto a Él, respecto a sus enseñanzas, respecto a lo que Él ya les ha enseñado y respecto a los hechos, a sus obras que ya Él ha realizado. Entonces, primero hace un sondeo, ¿no? Hace un sondeo diciéndole a los discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dicen la gente? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la Vox Populi? Que soy yo. Entonces, la respuesta es de los discípulos y ellos respondieron Juan Bautista y otros Elías o Eliahu, ¿ok? Y otros alguno de los Nebihim, alguno de los profetas. Es decir, que la Vox Populi, el pueblo, veía a Jesús sencillamente como un profeta, tanto por la potencia de sus palabras, como testifica Lucas, que Yeshua era, bueno, tomando las palabras de los discípulos de Maús, donde dice que Yeshua era un varón poderoso en palabras y en hechos, ¿ok?
Y esa es la calificación de un naví, de un profeta, un varón poderoso en palabras y en hechos. Y por eso que a este lo compara como Juan el Bautista o Johanan Hamadville, Juan el Inmersor, por sus palabras potentes, ¿no? Otros como Eliahu, pues Elías hizo señales como bajar fuego del cielo, ¿ok? Yeshua hacía señales, especialmente sanidades a la semejanza de Elisha. Elisha es Eliseo, que también hacía actos de curación, era un taumaturgo también. Y otro, alguno de los profetas. Es decir, el populacho le tenía como profeta, pero ahora Yeshua apunta la pregunta a ellos de manera directa y quiere escuchar de sus labios la convicción respecto a la identidad de su maestro. Entonces él le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y respondiendo Kefas en representación del grupo, pues lo que ahora Pedro o Kefas, la piedra, va a comunicar es el sentir no solamente de él, sino también es el sentir también de sus compañeros, de sus colegas, en este caso del resto de los discípulos. Y Kefas, en representación del grupo, responde, tú eres el Cristo, es decir, en hebreo diría Ata Meshijá, o sea, tú eres el ungido, ¿ok? Eres el ungido. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno. Es decir, Yeshua les da la mitzvah, el mandamiento o el encargo a ellos de que no revelen, no digan esta identidad al resto de la Vox Populi, es decir, al resto del pueblo, porque el pueblo tiene una expectativa del Mesías que no es precisamente la obra o la misión que Yeshua vino a llevar a cabo justo en ese momento. Ahora, quiero aclarar, quiero aclarar que en la Biblia hebrea, lo que se conoce en la tradición cristiana o en la tradición occidental como Antiguo Testamento, no tenemos referencias bíblicas donde hablen del Mesías de manera directa. Ejemplo, o lo que quiero decir es lo siguiente. No hay un texto que diga, y en aquel día cuando venga el Mesías hará tal cosa. Pasajes así no hay. No tenemos textos que de manera directa, simple y llana se mencione el término Mesías. De hecho, cada vez que en la Biblia hebrea se utiliza el término ungido, que es Mashiach, Mashiach en hebreo, ungido, que de hecho por primera vez Mashiach aparece en el contexto del sacerdocio arónico. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 4, cuando se habla del sacrificio por el pecado del Hataf, y pone el caso de que cuando sea un Cohen Hamashiach, el Cohen el ungido, ahí se emplea por primera vez la palabra Hamashiach y de hecho con artículo definido, Hamashiach, el Mesías, el ungido, se aplica en este caso a Aarón, nada más y nada menos, se aplica al sumo sacerdote, ¿ok? También la palabra Mashiach aparece en el contexto del rey de Israel, en este caso a Shaul, como David así llama a Shaul, lo llama el ungido del Eterno, ¿ok? Lo llama Mesías. Eh, También a los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, el capítulo 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ¿ok? También se le aplica a Koresh o a Ciro, y así sucesivamente. Es decir, el concepto Mashiach aparece a otros personajes que no es Yeshua. En cambio, aquellas llamadas, entre comillas, profecías mesiánicas, utiliza otros términos, pero no utiliza el término Mashiach o el concepto Mashiach.
no se emplea de manera directa para Yeshua. Por ejemplo, el Seraj de la mujer, la semilla de la mujer de Génesis 3:15, se refiere a Yeshua, pero no lo llama Mashiach, lo llama sencillamente Seraj. ¿Ve? El Seraj Abraham, ¿ve? La estrella de Jacob, ¿ok? Se habla del Sulam, de la escalera que vio Jacob en visión. Se habla, por ejemplo, del Cordero Pascual, que es una alusión a Yeshua. Se habla del Bar-Enash, el Hijo del Hombre, en Apocalipsis 7, que es el título que Yeshua emplea y que en este caso lo va a emplear. De hecho, es el término técnico con el cual él se identifica. Se habla del Semaj, el brote, el renuevo, y así sucesivamente. Pero no hay un texto en la Biblia hebrea que hable de Mashiach de manera categórica al decir en aquel tiempo cuando se manifiesta el Mashiach. No aparece, no existe. Por lo tanto, la concepción de la idea de Mashiach, como el judaísmo lo va a entender ya para el periodo del Segundo Templo, esta idea mesiánica viene a tomar forma a partir de la aparición de la literatura targúmica. Es decir, por allí cuando el pueblo judío tiene conflicto con el imperio helénico, ¿ok? Luego de las conquistas de Alejandro Magno, ya la figura mesiánica viene a tomar forma, ¿ok? Ciertos pasajes vienen siendo analizados donde pues ciertos maestros llegan a determinadas conclusiones. De hecho, la palabra Mesías, como nosotros lo entendemos en español, Mesías es una transliteración más bien no del hebreo, sino del arameo. Por eso lo tengo allí, como lo pueden ver en pantalla, es Meshijá. ¿Ok? En arameo, Mesías se dice Meshijá, el ungido. Y ese es el término técnico que se va a emplear en el Targum. Es decir, la palabra Meshijá aparece es en el Targum, no tanto del texto hebreo, no en el texto de la Tanaj, no en la Biblia hebrea, sino en los Targumim. Los Targumim son traducciones, ¿ok? Targum significa interpretación literalmente, porque el Targum viene a interpretar pasajes de la Biblia hebrea, ¿ok? Y que estas interpretaciones se dan en lengua aramea. Ahora, ciertos pasajes fueron aplicados o fueron interpretados, vamos a decirlo así, refiriéndose como aquel que había de venir y lo llamaban Meshijá. Aquí se refiere al Meshijá, el Mesías. Y desde el Targum es que viene a elaborarse o a construirse la figura, viene a configurarse la idea de un Meshijá, de un ungido. Por ejemplo, permítanme dar un ejemplo. Génesis 3:15, donde se habla de la semilla de la mujer o la simiente de la mujer que viene a aplastar la cabeza de la serpiente, del Nahash. Bueno, fíjense lo que dice el Targum. Permítanme citar a un autor que cita el Targum de Onkelos y el Targum Jonathan Ben Uziel en un comentario al Pentateuco. Permítame citar la página 166, donde está comentando justamente el texto hebreo de Génesis 3:15. Y el Targum agrega esta interpretación a Génesis 3:15, hablando del resto de la simiente de la mujer que serían sanados. Dice, pero ellos serán sanados. El verbo sanar aquí es shuf, que literalmente significa untar. ¿Ok? Untar, colocar algo allí para sobar la mordida o la herida, ¿no? Entonces ellos serán sobados, por así decirlo, serán untados, ¿ok? En los talones, es decir, en los pasos o en los talones, en los días del rey Mesías. Es decir,
que aquellos que han sido atacados, porque dice que habrá una enemistad entre ti, es decir, el Nahash, la serpiente, y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces, esta semilla, esta simiente de la mujer te aplastará a ti la cabeza, pero, es decir, al Nahash, pero la Nahash le herirá en el talón. Entonces, el Targum hace una interpretación sobre esa mordida que va a sufrir, digamos, el talón de la simiente de la mujer, pero que esa herida en el talón de la serpiente, esa herida, perdón, en el talón de la simiente de la mujer va a recibir sanidad, dice, en los talones. ¿Y qué son los talones? Los talones se le llama a los días del rey Mesías. Quiere decir que esta curación, esta sanidad sería traída con la llegada del rey Mesías. Eso es lo que el Targum está interpretando. Pero fíjate que esta figura del rey Mesías, Meshijá, es un concepto que se elabora del Targum. Y que los Perushim, los fariseos, dicho sea de paso, la creencia en un Mesías, el concepto Meshijá, es un concepto fariseo, es una doctrina, es una teología farisea. Sí, porque el término, como vuelvo y reitero, no está en la Biblia hebrea. O sea, no está aplicado directamente a Yeshua, directamente no. ¿Ok? Más bien se habla del Evet, del siervo, en Isaías 53. Se habla del Semach, del renuevo. Se habla de la raíz de Isaí en Isaías 11. Se habla de la simiente de Abraham. Se habla de la simiente de la mujer. Se habla de la estrella de Jacob, allá en Números 24. Eh, es decir, se habla del Barenash, del Hijo del Hombre, allá en Daniel 7. Pero en todos los textos de la Biblia hebrea donde se aplica Yeshua, no aparece con el término técnico como tal, Mashiach, a excepción, por supuesto, de Daniel 9, ¿no? Ok, sería el texto eh, exceptuado, y sin embargo aparece el concepto sin artículo definido, porque aparece, se habla más bien de un ungido, ok, no del ungido como tal, sino de un ungido o de un Mashiach Nagid, o de un Mesías príncipe. Ok. Pero donde abundan, digamos, los textos donde se habla de esos pasajes mesiánicos refiriéndose al Mesías, eso viene más bien del Targum, y que los fariseos conservan esa enseñanza. Así que la figura del Mesías o el concepto Mashiach es un concepto más que todo que se maneja en el círculo fariseo. Por ejemplo, los samaritanos, cuando leían la Biblia hebrea, obviamente en su lengua samaritana, los llamados los kutim, los samaritanos en hebreo se dicen los kutim, ellos esperaban a uno que ellos llamaban el Taev, no le llamaban Mashiach, sino Taev, ¿ok? Que significa el que retorna, el que regresa. La comunidad de los esenios también esperaban a uno, pero no lo llamaban Mashiach, lo llamaban el Moret Zedek, el maestro de justicia, que dicho sea de paso es uno de los títulos del Mesías que aparece en Joel capítulo 2, 23, que se traduce como lluvia temprana, lluvia tardía, pésima traducción, porque ahí está hablando es que el Señor derramaría en su pueblo al Moret Zedek, al maestro de justicia. ¿Ok? Estoy hablando de la profecía de Joel 22, 23, ¿no? Capítulo 2, verso 22, 23, por allí, donde habla de lluvia tardía, lluvia temprana, lluvia tardía, ahí en el hebreo habla es del Moresedek, ¿ok? Y ese era la figura que los esenios esperaban. Ellos no esperaban técnicamente con el término Mashiach, no esperaban al Mashiach, los que esperaban al Mashiach o el Meshijá eran los fariseos, los Perushim. Eh, pero los esenios esperaban a uno llamado el Tajeb, el que regresa, y los
en este caso los Cutín, los samaritanos, y en este caso los esenios esperaban al Moreserek, al maestro de justicia. ¿Ok? Entonces el concepto Mesías era un concepto configurado por los fariseos y por eso Yeshua les indica a sus discípulos que no revelen esta identidad a ellos. Fíjense que Yeshua nunca, en ninguno de los evangelios, ni en Marcos ni en Lucas, nunca Yeshua se identifica con el término técnico Mashiach. Siempre, Yeshua nunca dice, porque el Mesías vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No, nunca dice eso. ¿Ok? Cuando él habla de sí mismo, se utiliza el término Bar Enash, ¿ok? El Hijo del Hombre. Porque esa figura del Bar Enash es precisamente la figura de Daniel 7, 13 al 14, directamente. Cuando dice, habla de allí, de uno que miraba en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un Barenash. Ok, así dice el texto arameo, esa sección está en arameo, Barenash, que venía, ok, y que llegó hasta el Atik Yomin, es decir, al anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él, y fuele dado señorío, gloria y reino. Este es el reino que los judíos esperaban bajo la profecía de Daniel. Los judíos en el siglo I, los fariseos, estaban muy familiarizados con Daniel 7. ¿Ok? Y esta era la figura del reino que ellos esperaban, la de Daniel 7, la indicada por Daniel 7. Ellos esperaban al Mesías según la concepción de Daniel 7, es decir, al Barenash, al cual a él se le daría señorío, gloria y reino, y que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían, es decir, incluyendo a los romanos. O sea, este Barenash doblegaría a los romanos, y esa era la esperanza o la expectativa mesiánica que los judíos tenían acerca de este Barenash. Dice, su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Entonces, en base a la profecía de Daniel 7, 13 y 14, esa era la esperanza mesiánica que los judíos tenían en el siglo I. ¿Ok? Y interesantemente, Yeshua se identifica con este título precisamente porque este Barenash, dicho sea de paso, viene en nubes del cielo. Es decir, que este Barenash no solamente es no solamente es humano, es más que humano, ¿ok? Es un ser celestial, porque cuando dice que vienen nubes, el fariseo que hace collar con la Torá nubes, apunta a la Torá en Éxodo, en el libro de Éxodo, las nubes de gloria, cuando el Eterno descendió en el Sinaí en fuego y en nubes. La nube que acompañaba a Israel, la nube de gloria que acompañaba a Israel en el desierto, ¿ok? Ellos, los fariseos, conectaban esas nubes con este Hijo de Hombre que viene precisamente en nubes del cielo, como Hashem, como el Eterno, como Adonai, que vino a Israel en el Sinaí en nube. ¿Ok? Así que, oye, este que viene en nubes no es cualquiera. ¿Ok? Ellos lo ven, o sea, la exégesis farisea veía a este Barenash algo más que humano. ¿Ok? Algo más allá que trasciende lo humano. ¿Ok? Es interesante esta idea del Barenash como juez celestial. ¿Ok? Que a quien se le da señorío, gloria y reino. Y que todos los pueblos le rinden servicio. Y por eso dice, y comenzó a enseñarles que convenía que el Barenash padeciese mucho y ser repudiado de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los soferín, de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto fue un balde de agua fría, porque esta idea o esta figura mesiánica era ajena a su pensamiento teológico. Esto no estaba dentro de su esquema teológico, lo tomó por sorpresa.
porque al contrario, cuando uno lee la literatura judía, la literatura judía enseña de que el Sanedrín sería el encargado de proclamar al Mesías, fuese quien fuese. Y de hecho, así ocurrió en la historia. El Sanedrín, liderado por Rabí Akiva, proclama a Bar Kokhba, que es un título mesiánico, hijo de la estrella, lo declara Mesías a Bar Kokhba en la revuelta por allá en el año 132, después de la era común, por así decirlo. Así que por eso Yeshua les dice, en ese contexto de que era el Sanedrín que debía proclamar al Mesías, Yeshua dice, no, 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 no se crean eso. ¿Ok? Y aquí comienza entonces a Yeshua a enseñar cuál es su misión, a qué vino realmente. Entonces, Yeshua les dice claramente, mira, el Barenash va a padecer mucho porque va a ser repudiado. ¿Ve? Como cuando un hombre repudia a una mujer, le da carta de divorcio, ¿no? O sea, va a ser rechazado. No es que va a ser proclamado y promovido por los ancianos, ni por los principales sacerdotes, ni por los fariseos, los rabinos, no. O sea, no va a ser no se le va a dar la bienvenida por la élite judía, no. Al contrario, va a ser rechazado. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. ¿Ok? Va a ser rechazado. Y no solamente rechazado, sino incluso ser muerto por ellos. Pero sin embargo, también se habla de que resucitaría después de 3 días. Es decir, esta figura del Barenash no es la que plantea Daniel 7. Daniel 7 no vemos esta figura del Barenash. Más bien sí se habla de un Mesías cortado, ¿ok? Y no, y ninguno por él, como menciona allí la profecía de Daniel 9. ¿Ok? Más bien esta figura del Barenash que aquí Yeshua está presentando se parece más a la de Daniel 9, más que la de Daniel 7, pero es que no hay un pasaje en la Biblia hebrea donde conectar el término como tal Barenash o Ben Adán, hijo de hombre, con la idea de ser rechazado o con la idea de ser cortado y mucho menos resucitado. Ese es el tema candente aquí en este punto. Así que esto prácticamente desconfigura todo el esquema o el paradigma teológico judío, especialmente de los discípulos, ya que ellos habían sido así enseñados por los maestros de Israel. Era la levadura de los fariseos. Y esto lo toma por sorpresa. ¿Ok? Lo toma por sorpresa. Así que Yeshua revela su identidad a sus discípulos, pero las expectativas mesiánicas que ellos tienen basado en la profecía de Daniel 7 no es la que Yeshua precisamente es la que promueve, sino más bien la que se parece a la de Daniel 9 y la que se parece precisamente a Isaías 53. Ahora bien, luego dice, y claramente decía esta palabra, o sea, Yeshua fue directo por la recta en medio. ¿Ok? Fue por la recta en medio, o sea, no, sin tapujos, ¿ok? Sin maquillaje, sin rodeo, le declaró a qué vino realmente. Entonces Kefa, el mismo que lo había declarado Mashiach o Meshijá, ungido, ahora Pedro, claro, influenciado por supuesto por el paradigma teológico que tenía, influenciado por su comprensión teológica respecto al Mesías, por supuesto, equivocada, por supuesto, errada, intenta enseñar al maestro, intenta corregir la teología del maestro. Intenta, mira, yo creo que te estás equivocando, estás interpretando mal las escrituras. Mira, piensa bien, reflexiona bien, estudia bien, porque eso no es lo que hemos aprendido, ¿ok?
Entonces Pedro le tomó y dice, y le comenzó a reprender incluso, claro, con respeto, pero imagínate, Pedro quiere prácticamente enseñarle a Yeshua cuál es realmente la visión del Mesías. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciendo, o sea, lo amonestó, diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Es decir, mira, Pedro, lo que tú has aprendido acerca de Dios lo has aprendido de los hombres. O sea, tu concepción que respondiste al yo preguntar quién soy yo y tú respondiste que yo soy Meshijá, que yo soy el Mesías, el ungido. Sin embargo, tu concepción del Mesías es aprendida de los hombres. Todavía no es aprendida de Dios, no de Elohim, ¿ok? Sino de los hombres. Entonces, fíjense que ya con esta declaración entendemos que el término Satanás no es que Satanás está hablando por medio de Pedro, aunque pudiera ser, sí, vamos a que algunos hacen énfasis, algunos comentarios, algunos predicadores hacen énfasis en eso, está bien, vamos a aceptarlo, pero en contexto, esto le compete a Pedro porque dice, porque no sabe las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Obviamente Satanás, la persona de Satanás, la identidad espiritual de Satanás, conoce las cosas que son de Dios, claro que sí las conoce, ¿ok? Entonces no sería muy coherente con lo que el contexto aquí está, en este caso, mencionando. No quiero negar de que el instigador de este intento de reprender al maestro venga de parte del príncipe de las tinieblas usando a Pedro. Eso puede ser que sí. Ok, no intento desanimar eso, pero el contexto está apuntando al hecho de que, al hecho y al uso del término que Satanás es un adversario cualquiera. En la Biblia hebrea, incluso al ángel del Eterno se le llama Satán. Ok, dice que el ángel del Eterno le fue por Satán a Bilán cuando intentó detenerlo en el camino, ¿no? Cuando hizo que la burra en la que iba Balaam hablar. Así dice literalmente el texto hebreo. O sea, el ángel del Eterno le fue por Satán. Entonces, la figura o la idea del Satán que aquí el maestro está empleando significa un opositor, un adversario. En este sentido, Pedro está haciendo la función de un Satán o de Satanás. Satanás es una transliteración del arameo, porque en arameo se dice así, Satanás. Generalmente las voces arameas tienen ese acento agudo al final en ah. Satanás, ¿ve? Meshijá, Maranata, ¿okay? Y así sucesivamente. Entonces, Satanás arameo, Satán hebreo. Y ambos lo que quiere decir es un adversario. Entonces, lo que le está diciendo a Pedro es, apártate de mí, adversario, opositor, porque no conoces las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. En pocas palabras, mira, lo que tú conoces del Mesías es lo que tú has aprendido de los hombres, pero no es una revelación como tal de la Ruach HaKodesh, ¿okay? No por el poder de la santidad, como dice el apóstol Pablo, ya que el hombre natural no tiene la capacidad de percibir las cosas que son del Ruach Elohim, del Espíritu de Dios, porque le son locuras y no las puede entender a menos que sean discernidas espiritualmente, es decir, por la operación y por la intervención del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Y de hecho, esta idea de un hijo de hombre que muere o esta figura de la muerte del hijo del hombre era una concepción ajena al pueblo judío en aquella época, según el Salmo, según el comentario que dice el propio Juan. Por ejemplo, el evangelista Juan en el capítulo 12:34 dice, respondiendo a la gente,
Okay, en el contexto está hablando de Yeshua, un debate con los judíos, respondiendo a la gente, nosotros hemos oído, porque Yeshua en el contexto, en el verso anterior, en el 33, dice, si yo fuese levantado a todos, atraeré a mí mismo, dando a entender con qué muerte iba a morir, ¿no? Obviamente, la crucifixión. Y respondiendo la gente, nosotros hemos oído de la ley, de la Torá, que el Meshijá, que el ungido, permanece para siempre. Entonces, ¿cómo dices pues tú conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Barenash? ¿Cómo tú dices que el Barenash debe ser levantado cuando nosotros hemos oído de la Torá, obviamente aquí en este caso de la Torá oral, ¿ok? De la Torá que viene de la boca de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, que el Mesías permanece para siempre? ¿Sobre qué base? Claro, el Salmo 89:4 habla de la simiente de David y del trono de David, que éste permanecería para siempre, así como el sol permanece como fiel testigo en el cielo y la luna. De la misma manera, pues, la generación de la simiente de David, que se refiere allí al Mesías, a Yeshua, ha de permanecer para siempre. ¿Ok? Y por eso entonces ellos deducen, y más Daniel 12, que ya, perdón, Daniel 7, que ya lo hemos leído, donde dice que su señorío es un señorío eterno, que no será transitorio y su reino que no se corromperá. ¿Ok? Entonces, eh, esa idea de un Mesías que muere, de un Mesías que sufre y que muere, era ajeno para ellos. ¿Ok? Entonces dice luego, aquí el Señor a sus discípulos y al resto de la multitud que le seguía, por supuesto que le acompañaba, y llamando a la gente con sus discípulos les dijo, o sea, el destino del Bar Enash era la muerte, pero todos aquellos que reciban a Yeshua como el Bar Enash, tendría que compartir también la misma suerte. ¿Ok? Por eso dice, llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí. O sea, ir en pos de él, es decir, el que me quiera seguir creyendo que en verdad yo soy el Barenash de las Escrituras, pues tendrá que también llegar a un punto de negarse a sí mismo. O sea, tomar una elección y una decisión de compartir los vituperios de la cruz. ¿Okay? Los vituperios del Barenash. También va a compartir la misma suerte. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Por eso el apóstol Pablo dice, con Yeshua he sido juntamente con él crucificado, de modo que ya no vivo más yo, sino que el Mesías, Meshijá, vive ahora en mí, porque lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la emuná, en la fidelidad del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó, se dio a sí mismo por mí. Por tanto, el mundo ahora me es crucificado para mí y yo para el mundo. Y el que quiere andar según esta regla de fe, pues debe crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Por eso entonces continúa, porque el que quisiera salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida, es decir, seguir al maestro literalmente era exponerse a la muerte. Había el riesgo de exponerse a la muerte. Como dice el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, como corderos somos contados al matadero, el martirio. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su nefesh, por su pescuezo, por su alma, por su vida? Entonces, luego culmina el maestro con esta sentencia, porque el que se avergonzare de mí.
A esto es lo que se refiere el que quiere salvar su pellejo por mi causa, la va a perder. ¿En qué sentido? Aquí está la explicación de todo este discurso. Bueno, ya el judaísmo manejaba el concepto del bitul, de la anulación del yo o de la aniquilación propia. Es decir, anteponer nuestra voluntad ante la voluntad del Padre Celestial, como lo hicieron aquellos mártires en los tiempos en que Antíoco IV Epífanes persiguió a los fieles judíos, que les obligó a renunciar a su fe, renunciar a la Torá, renunciar al Shabbat, renunciar a la circuncisión. Entonces muchos eligieron perder su vida antes que ganar el favor del imperio helénico. Bueno, ese espíritu es el mismo que Yeshua, pero en relación a él es el mismo espíritu o el mismo llamado y la misma exhortación que el maestro les hace. Es decir, que el que quiere identificarse con él en su persona y en su obra, pues está expuesto a vituperio. Como dice el apóstol Pablo, a nosotros se nos ha dado no solamente que creamos en Él, que exhibamos la fidelidad de Él, sino que también padezcamos por Él. ¿Y en qué contexto se refiere a padecer? Bueno, aquí lo explica, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, es decir, de mis enseñanzas, estas precisamente las que Él está comunicando, en esta generación adúltera y pecadora, el Varenash se avergonzará también de él. Aquí es lo que se refiere perder su vida. O que el que quiere salvarse, salvar el pellejo avergonzándose de mí, pues yo me avergonzaré de él. Aquí va a perder su vida. Cuando venga en la gloria, ¿ok? De su Padre con los santos ángeles. Eso es lo que en contexto quiere decir. Por lo tanto, echar suerte de parte del Varenash o unirse a la causa del Varenash es padecer la cruz. O sea, estamos llamados también a tomar la cruz, a seguir las pisadas de la cruz, ¿ok? A la renuncia, al martirio, en este caso a perder la vida. Ahora, perder la vida en otro contexto también se refiere a lo que aquí dice, por ejemplo, en Juan 9:22. Cuando dijeron, por ejemplo, el caso del ciego, dice que creyó en Yeshua como el Varenash, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él, el Meshijá, el ungido, fuese fuera de la sinagoga o fuese expulsado de la sinagoga. Esto es, o sea, como Yeshua le está dirigiendo estas palabras a la gente que le seguía, que eran judíos todos, y a sus discípulos, que eran de un contexto cultural judío, significaba ganar el mundo, significa ganar el favor de la élite judía, de justamente de aquellos que le rechazarían. ¿Quiénes son los que le rechazarían? Los ancianos, los sacerdotes y los rabinos, los escribas, los fariseos en este caso. Entonces, ganar el mundo a su favor quiere decir tener la aprobación nada más y nada menos de esta gente. ¿Ok? Porque precisamente serían ellos los que rechazarían a Yeshua. ¿Ok? Entonces, en este contexto aquí, perder la vida es tener que llevar el vituperio de incluso de los líderes del pueblo. ¿Ok? Dice luego, con todo eso aún de los príncipes, muchos creyeron en él, muchos de los príncipes, sí, principales, ¿ok? Hubo gente de la élite de aquella época que creyeron en él, mas por causa de los Perushim no lo confesaban de manera pública, ¿ok? No lo confesaban para no ser echados de la sinagoga o expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres, es decir, el reconocimiento, eh, el favor de los hombres, el reconocimiento de los hombres, la aceptación de los hombres, que la gloria de Dios, ¿no?
para no ser echados de la sinagoga. Primera de Juan 2, 22 al 24. ¿Quién es mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Mesías? El tal es el anticristo. Wow. Que niega al Padre y al Hijo, porque cualquiera que niega al Hijo, es decir, niega que Yeshua es el Mashiach, es Meshijá, ok, es el ungido, tampoco tiene Abba, tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Bra, también tiene Abba. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en Abba, es decir, en el Bra y en Abba. Entonces, aquí es un asunto que tiene que ver con confesar. Hay que confesar. Dicho sea de paso, es la promesa del Maestro. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el poder de la santidad, el Ruach HaKodesh, y me serán por testigos. Y ser testigo significa confesar. Como dice el Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es Adonai, imagínate tú que Adonai es Yeshua, que Hashem es Yeshua y que Abba le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay que confesarlo. O sea, creer en Él, seguirle a Él, es confesarlo. Y confesarlo no solamente en palabras, sino también en vida, exhibiendo en este caso la fidelidad, la emuná o la fidelidad del Hijo de Dios. Bueno, finalmente, ya Yeshua dado lo que significa el costo del evangelio, el costo del discipulado. Este es el requerimiento, este es el punto neurálgico del evangelio. La negación, el bitul, la aniquilación del yo, el morir al yo. Es la enseñanza central del evangelio, porque precisamente Yeshua muriendo al yo es como nos redimió. Yeshua nos redimió negándose a sí mismo, como dice el canto del apóstol Pablo registrado en Filipenses. Haya en vosotros este sentir que hubo en el Mesías, el cual siendo en morfé theú, en forma de Dios, no estimó ser iza theú, es decir, igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se desvistió a sí mismo, se despojó a sí mismo. Es el bitul, la anulación, la aniquilación, ¿ok? Se renunció a sí mismo, a su gloria, ¿ok? A su forma, tomando el morfédulos, la forma de un siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, aún más, se humilló a sí mismo, o sea, se negó a sí mismo. Humillarse a sí mismo es negarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que este sentir que hubo en el Mesías debe también en nuestros corazones y en nuestras almas latir este mismo sentir que hubo en el Mesías Yeshua. Por lo tanto, como dice el apóstol, quien no tiene este espíritu, no tiene el espíritu del Mesías, no tiene este sentir del Mesías, tampoco es de él. Finalmente, entonces, llegamos al capítulo 9, verso 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, no todos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Malhut Elohim, el reino de Dios que viene con poder. Bueno, esto es interesante porque algunos críticos dicen que esto es una profecía fallida de Yeshua, porque Yeshua estaba anunciando de que el reino sería instaurado en su tiempo y el reino no vino. Ya han pasado más de 2000 años y muchos críticos ven en esto una profecía fallida porque todos estos discípulos murieron.
¿ok? Y como todos estos discípulos murieron allá en el siglo primero, ninguno de ellos vio el reino de Dios venido en poder. Sin embargo, podemos explicar esta aparente profecía fallida según el contexto, porque dice luego, y esto es lo que se llama yuxtaposición, que esto es una regla hermenéutica importante dentro de la tradición judía, la yuxtaposición de discursos o de narrativa discordantes, porque Yeshua hace esa declaración y luego entonces el autor yuxtapone esta narrativa o esta sección cuando dice, ¿ok? Lo siguiente. Y 6 días después tomó Yeshu a Kefas, a Pedro, a Jacob, a Johanán, ¿ok? Y lo sacó aparte, solo a un monte alto. Recuerden, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder. Algunos de los que están acá. Y bueno, aquí dice que lo sacó aparte a Pedro, a Jacob y a Johanán a un monte alto y fue transfigurado o fue transformado delante de ellos. Es interesante el verbo aquí usado en griego, que es el verbo metamorfo, ¿ok? Metamorfao, que significa cambiar, cambiar de apariencia. Y es interesante que este verbo aparece como un aoristo pasivo del modo indicativo. Quiere decir que el texto no dice que Jesús se transfiguró, sino que fue transfigurado o fue transformado. O sea, fue mudado de apariencia delante de ellos. O sea, no fue Yeshua quien se transformó, sino que él fue transformado delante de ellos. Es decir, que esta transfiguración o esta transformación, esta metamorfosis, fue generada por otro y no por él. Esto es interesante, porque está en voz pasiva, no en voz activa, el verbo. Luego dice, y sus vestidos se volvieron inmediatamente resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pudiese hacer tan blanco. En realidad, lo que aquí el autor interpreta como blanco, en realidad era luminoso. O sea, sus vestidos se hicieron, porque dice, se volvieron resplandecientes, es decir, se volvieron luminosos. Y obviamente el resplandor era blanco, ¿ok? Como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los pudiese hacer tan blanco. Es decir, en realidad eran vestidos luminosos. O sea, en ese momento Yeshua se volvió luminoso, un ser de luz. Y aparte de eso, se les apareció Eliyahu con Moshe que hablaban con Yeshua, ¿ok? Eh, Uno que fue transfigurado, o perdón, trasladado, que fue Eliyahu, fue trasladado al cielo, como dicen los profetas. Y Moshe, como dice allí, registra la epístola de Yehuda o de Judas, que Mijael, el arcángel, disputaba con Satanás sobre el cuerpo de Moshe, ¿no? Pero evidentemente Mijael, el arcángel, fue quien levantó a Moshe de entre los muertos porque su sepulcro no fue encontrado. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle, en ese tema, no es el tema ahora. Pero evidentemente ellos aparecieron allí en conversación directa con Yeshua. Dice, entonces respondió Kefas, allí medio dormido, ¿no? Dice a Yeshua, maestro, será bien que nos quedemos aquí y hagamos 3 cobertizos, 3 enramadas, 3 Sukkot. Está haciendo la alusión a la fiesta de la. Recuerden que los cobertizos eran las Sukkot o las Sukkah, que había una celebración precisamente en las altas fiestas, como en otoño, como era la llamada fiesta de los tabernáculos, que se hacía una enramada, ¿no? Una Sukkah, un cobertizo.
Bueno, para ti uno, para Moshe otro y para Eliahu otro. Entonces respondió Kefas, dice a Yeshua, maestro. Perdón, bueno, aquí estoy repitiendo las palabras acá. Porque no sabía lo que hablaba, dice aquí, no sabía lo que hablaba, era una incoherencia de producto del sueño, ¿no? Y porque estaban espantados. Claro, o sea, de pronto Yeshua se transforma y aparecen estos dos hombres allí y todo el monte, pues prácticamente como un faro de luz, eh, rayos de gloria disparados por todos lados, y ante semejante espectáculo, pues les dio miedo, se espantaron. Y lo más sorprendente fue lo que a continuación el relato dice, y vino una nube, ¿ok? Vino una nube que les hizo sombra, ¿ok? Les hizo sombra, les hizo de cobertizo. Y una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oigan. Luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Es decir, la nube los cubrió, les hizo sombra y los cubrió a ellos. Y cuando la nube se retira, ya no hay luz y está Yeshua solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Barenash hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello resucitar de los muertos. Bueno, aquí lo que estamos viendo en esta visión que ellos tienen, aquí está el reino de Dios venido en poder, representado. ¿Ok? Esto lo que Yeshua menciona, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que venido con poder, y luego el contexto o se juxtapone esto que dice, y en 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo, a Juan, y lo sacó aparte a un monte alto y fue transformado delante de ellos, es el cumplimiento de lo que justamente Yeshua aquí está mencionando. Permítanme citar este comentario de Elena White en su libro Deseo de toda la gente en la página 390, que esto es una joya de lo que ella va a declarar acá. Dice ella, en el monte de la transfiguración o de la transformación, Moisés, o sea, cuando dice el texto que apareció Moisés allí, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos, porque Moisés murió, pero Moisés fue resucitado. Por eso lo vemos allí. En la Torá, Moisés muere, pero allí en el monte de la transformación, Moisés aparece en conversación con Jesús. ¿Ok? Es decir, había resucitado. Y dice que esto representa la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transfigurados, al igual como Yeshua fue transfigurado en ese momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Es decir, la transfiguración o la transformación de Yeshua representa justamente la transfiguración o la transformación de los redimidos, representados por Moshe y Elías. Moshe, los que resucitan, y Elías, los que son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es el reino de Dios. Dice aquí, Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado para salvación, porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y aquí está esta joya.
La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. ¿Cuál promesa? Os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder. Aquí está. Entonces, sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo es el rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Deseado a toda la gente, página 390. Ahí se cumple entonces la promesa del Salvador. ¿Ok? Entonces, esto que dice esta señora acá, Elena White, ¿ok? Esta mensajera o esta escritora, está perfectamente en armonía por la yuxtaposición del relato a la declaración que hizo el maestro aquí en el contexto del pasaje bíblico. Y segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 18, retoma el apóstol Pedro este evento de la transfiguración cuando dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la aparición de nuestro Señor Jesús Mesías, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Es decir, nosotros mismos hemos visto el reino de Dios con poder. ¿En qué momento? O sea, eso es lo que está testificando Pedro. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, hemos palpado con nuestros ojos y con nuestros sentidos el reino de Dios con poder. ¿En qué momento ellos los palparon? Cuando nosotros vimos su majestad, es decir, cuando Yeshua fue transformado delante de ellos. Ahí vimos su majestad, porque él había recibido, dice, de Elohim Abba, del Dios Padre, honra y gloria, él había recibido. Voz pasiva, un aoristo de voz pasiva. Lo mismo de modo indicativo, este verbo había recibido el mismo verbo que aparece en Marcos cuando dice que él fue transfigurado o fue transformado. ¿Qué quiere decir que fue transformado? Que él recibió de Abba, ¿qué cosa? Honra y gloria. Cuando una tal voz, noten, cuando una tal voz fue a él. ¿A quién? A Yeshua. O sea, esa voz no le fue enviada a los discípulos. Bueno, según lo que aquí interpreta Pedro, la voz le fue enviada a él de la magnífica gloria, que en Marcos dice que era una nube, aquí dice una magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Aquí enviada del cielo quiere decir de Elohim. Recuerden que el Malhut Elohim también se le llama, hay un eufemismo judío que se llama Malhut Hashamayim. Reino de los cielos es lo mismo que decir reino de Dios. Cielo es equivalente en el pensamiento judío, es un eufemismo judío, se refiere a Dios mismo, a Elohim. Entonces nosotros esta voz oímos enviada de Elohim, vamos a decirlo así, es decir, del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Y finalmente entonces termina el relato y le preguntaron diciendo, los discípulos le preguntaron, ¿qué es lo que los fariseos dicen que es necesario que Eliahu venga antes? Es decir, la pregunta es entonces, ¿cómo es que los fariseos dicen que primero debe venir Eliahu antes que llegue el Barenash, el Hijo del Hombre o el Mesías? Y respondiendo él les dijo, bueno, allí tiene razón los rabinos, ¿ok? Ahí Yeshua concuerda allí con los rabinos, ¿no? En ese punto, ahí los rabinos acertaron, los fariseos acertaron, ¿no? Los soferín, los escribas acertaron. Elías a la verdad viene antes y él restaurará todas las cosas. Aquí restaurar todas las cosas significa preparar el camino, como dice allá Malaquías 3:1, ¿no? Y como dice Isaías, la voz que en el desierto clama,
prepara el camino al Señor. Y aquí envío mi mensajero delante de ti que preparará el camino. ¿Ok? Entonces, restaurar todas las cosas es preparar el camino. Y como está escrito del Barenash, que padezca mucho y sea tenido en nada. Bueno, ¿dónde está escrito sobre el Barenash que padezca mucho? Bueno, no hay un texto donde se hable del Barenash como tal, sino que se deduce a partir de otra escritura, donde se hace un pesher, como es Isaías 53, ¿ok? Y Daniel 9, por supuesto. Empero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces los fariseos acertaron en esta profecía de que Elías viene primero, ¿ok? Como dice la profecía de Malaquías. Aquí Dios envió al profeta Elías antes de que hiera la tierra con maldición, ¿no? Pero, eh, pero los fariseos no vieron el cumplimiento de esta profecía en la persona de Yohanan Hanadil. Y por ende, le trataron como le trataron, ¿no? Como está escrito de. Y bueno, mis amigos y mis queridos hermanos, con esto me despido con este breve comentario, con este breve estudio sobre esta lección de Marcos referente la, a la instrucción que Yeshua comienza a dar a los discípulos en su primera parte. Y mientras sigamos aprendiendo de estas instrucciones del Maestro dadas a sus discípulos, y que también a su vez son lecciones que se extienden a nosotros, esperamos también que el Señor Jesús aparezca pronto en nubes de gloria y que sea en nuestros días y podamos decir a ello, amén.